¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en el programa número 25. Una alegría estar nuevamente con ustedes y poder presentarles, en este caso, una producción que es biodinámica. ¿Por qué? Porque estuvimos visitando La Choza, acá cerca de Cava, donde nos encontramos en nuestros estudios principales. Nosotros los tenemos en Villarruiz. A veces me dicen, che, Gaby, no hagas tan largas las presentaciones, pero yo tengo mucho para contarles, porque hay mucho de agroecología, de biodinámica ocurriendo en todo el país. Bueno, en este caso visitamos a La Choza, acá en General Rodríguez, a unos 50 kilómetros yendo para Luján. Uno se desvía por la ruta 24 y hace unos 6, 8 kilómetros y cae en La Choza. La Choza es hermosa, tiene la particularidad de haber sido una estancia que tiene que ver con Bernardo de Irigoyen. El padre de Bernardo de Irigoyen la compró, armó una casona preciosa, es más, tiene hasta una capilla dentro, son 140 hectáreas, y luego de pasar la donación por la iglesia, termina cayendo en manos y en la administración de la Fundación La Choza. Es una fundación, por un lado, que administra, y por otro lado tienen toda la parte de comercialización. El presidente de esa fundación es Antonio Heinze, que nos atendió genial. Justo había un festejo por la llegada del otoño y él hacía además una visita guiada. Así que aprovechamos a pasarnos toda una tarde hermosa ahí. Fueron productores a vender sus productos. Así que fue una tarde, pero de primera, para pasarla todo con gente linda, gente que le encanta comer sano, bien y que defiende los alimentos saludables. Con Antonio visitamos, bueno, el Sendero de las Mariposas, los jardines de Veleda, donde sacan tienen todas las aromáticas para hacer la parte de cosmética que hace Veleda. Así que tenemos, ya lo van a ver, Antonio nos cuenta toda la historia y tenemos un montón de imágenes para disfrutar, así como disfrutamos nosotros paseando ese día por allí. Después les voy a contar de que Ligüen tiene nuevos productos y nos vino este aceite de oliva, nada más y nada menos, de la finca Tutuna de San Juan. Pero vamos derecho a la entrevista. Antonio nos va a contar toda la historia de ese lugar tan mítico para la biodinámica. Vamos con él. Es un gusto haberlos recibido y a nosotros mostrar el trabajo que se hace en La Choza realmente eh, es muy grato porque lo que nos damos cuenta es que muchas personas empiezan a descubrir que otro mundo es posible. Parece muy grandilocuente, pero en realidad un mundo donde haya em, una situación de armonía con el entorno. Entonces, bueno, esa magia se da y es posible que exista. Sí. Y acá en La Choza, estamos en General Rodríguez, y La Choza existe desde antes de que existiera General Rodríguez, cuando este lugar era partido de Luján. Y como estos campos pertenecieron a un señor que se llamó Fermín Irigoyen, que luego tuvo un hijo que se llamaba Bernardo, que es el que todos conocemos, Bernardo de Irigoyen, heredó una parte del campo y nosotros estamos ubicados, acá a mis espaldas se ve eh, una casa, que es una casa histórica, tiene más de 100 años, que perteneció a Bernardo de Irigoyen. Y frente a esta casa incluso hay una capilla, la iglesia antigua le llamamos, que ahora justamente, bueno, estamos tratando de reparar su techo y estamos con una campaña tratando de que todos nos ayuden para arreglar ese techo y esa capilla que ya está desacralizada hace mucho se convierta en un centro cultural. Entonces, ese es uno de los objetivos socioculturales que tenemos en este momento. Claro, y alguno podrá preguntarse, ¿pero no era que es un campo biodinámico? Claro. Lo que pasa es que además de La Choza haberse convertido en un campo biodinámico, habiendo sido un lugar histórico donde había reuniones donde se decidían cosas importantes del país, se decidió cómo iba a estar dividido el territorio de la provincia de Buenos Aires en partidos, donde se decidió que se iba a hacer el partido de General Rodríguez. Eh, Luego de todo eso, del paso histórico de Bernardo Irigoyen, hubo
distintos dueños que siempre siguieron con la producción agrícola, con vacas, con tambo, y, y desde hace ya más de 45 años este campo es biodinámico, es decir, el campo pionero de la biodinámica en la Argentina. Y la verdad que es un orgullo poder estar acá hoy y poder recibir a tantas personas en una visita, recorrer las huertas, este, las partes productivas, y esta reseña histórica que podemos hacer que eh, acompaña a estos edificios que datan del siglo pasado. Esto fue un campo que tenía esa producción convencional que en aquellos años podríamos decir que era agroecológica, porque todo el problema empezó a partir de los años 70, que vino la Revolución Verde y nos empezaron a poner venenos, fertilizantes químicos y todo eso, sí o sí, y con plantas transgénicas y demás. Bueno, anterior a eso no existían esos que ahora los que tenemos un poquito de conciencia consideramos un problema. Entonces, este era un lugar donde no había ningún tipo de esas dificultades y tempranamente lo adquiere una familia que comienzan a trabajar con agricultura biodinámica. Entonces, esa familia, Stenhauser, eh, comienzan a tener un campo biodinámico, allá por el año 1982. Y de ahí en adelante siguió siendo siempre biodinámico. Ahora, ¿cómo fue que llega a ser una fundación? Bueno, Guillermo Stenhauser tenía como premisa que este campo no dejara nunca de ser un baluarte de la agricultura biológico dinámica. Entonces, buscó la manera de que este campo quedara ligado a una institución que salvaguardara ese destino que él había planeado para este lugar. Y así fue que se hizo una donación a la comunidad de cristianos de Buenos Aires. La comunidad de cristianos, a poco de andar, dijo: nosotros no somos productores agropecuarios, nosotros somos sacerdotes y nuestra misión es otra cosa que administrar un campo. Entonces se creó una fundación que tomó independencia y la fundación recibió una donación de la comunidad de cristianos, que es este campo, que son 131 hectáreas, que ya venían siendo trabajadas en forma biodinámica. Entonces, esa fundación tiene como misión hacer que este campo sea campo productivo y donde se lleve adelante con agricultura biodinámica. Con el plus de que tiene el casco histórico donde transitaron presidentes, gobernadores de la provincia, ministros y demás, donde decidían los destinos de la nación. Bueno, y vamos a interrumpir un pedacito de esta entrevista hermosa con Antonio para ir a lo que llaman los youtubers el unboxing, porque nos llegó de, como les decía en un principio, de Finca Tutuna de San Juan, esto que les cuento cuando abrí la caja con qué me encontré. Bueno, amigos, estoy haciendo lo que dicen los youtubers, un unboxing. En este caso vino de Finca Tutuna, que nos mandó aceite de oliva agroecológico de primera calidad. Todos los aceites de Tutuna son impresionantes, así que los sumamos a Ligüen. Recuerden que Ligüen es la forma que nosotros tenemos de poder solventar este canal, de poder visitar distintas fincas y producciones. Ayudamos a los consumidores a que se conecten con estos productos y a los productores que conecten a los consumidores y de paso nos dan una manito. Así que bienvenido Tutuna al canal, gracias Esteban. Vamos a estar ahí pidiéndote, obviamente, para probar todos los varietales que tenés en tu finca y cuando podamos vamos a andar por ahí por San Juan. Entonces, nos vemos. La fundación es una fundación, una asociación que posee este campo y tiene que salvaguardar que su destino siga siendo por siempre la agricultura biodinámica como el principal baluarte que tiene. En el campo hay muchos trabajos. Entonces,
Una fundación está constituida por un consejo de administración. Es una figura legal, propietaria de un predio, de este campo, y esa figura legal es una fundación. La fundación tiene un consejo de administración, que son personas que se ocupan de todas las cuestiones legales, de administrar. Este, Ahora, el ordeñar la vaca, hacer los quesos, trabajar en la huerta, necesita más personas todavía que los que llevan los libros de actas y planifican si se va a hacer determinado encuentro, determinada actividad o qué política se lleva adelante. O sea, gente que trabaja en el campo directamente. Se instituyó la constitución de una cooperativa de trabajo. Entonces, hoy en día, la, la fundación es la figura legal que posee un campo, la parte productiva la lleva adelante una cooperativa y existe un consejo de administración. El fuerte es la producción láctea, hay leche, yogures, distintos tipos de queso, ricota, manteca y verduras. Y por otro lado está la producción de plantas medicinales y aromáticas. Hay un acuerdo entre Veleda y porque Veleda es muy estricto con la calidad de sus productos, entonces son los productos biodinámicos los que necesita. Nosotros a la casa que era de Bernardo de Irigoyen, nosotros le llamamos la casona, en esa casona antigua que tiene escalinatas con mármol de Carrara, pisos de pinotea, unas puertas que son bellísimas, con su hogar y un piano. Eh, eh, Hemos organizado ahí actividades culturales de distinto tipo, música, arte, pintura, exposiciones fotográficas. Y, y esa es una de las actividades que también hacemos, además de las actividades que tienen que ver con la agricultura biodinámica, en esta ampliación del registro de que el desarrollo del ser humano no es solamente con el alimento que sale de la parte productiva del campo, sino de que hay también una producción cultural y alimentar no solo el cuerpo físico, sino también el ser espiritual de cada persona. Entonces, estamos haciendo muchas actividades, hay cursos de agricultura biodinámica que se desarrollan aquí, hay encuentros de médicos de medicina de orientación antroposófica, hay encuentros de artistas, todos los años hay actividades de todo tipo y queremos hacer más todavía. Y estas actividades las hacemos en esta casona antigua, tiene un salón muy grande, muy bonito, pero queremos todavía dar un pasito de crecimiento y es poner en funcionamiento un centro cultural abierto a toda la comunidad en este marco de 131 hectáreas de agricultura biodinámica en el corazón de esta granja, convertir esta capilla o la antigua iglesia en un centro cultural. Para lo cual tenemos que reparar el techo, porque en una tormenta muy fuerte que hubo en diciembre de 2024, 17 de diciembre, una tormenta muy, muy fuerte, dañó el techo, y entonces tenemos que repararlo. Bueno, somos una fundación, somos parte de una fundación que no somos ricos, somos agricultores. Entonces, estamos pidiendo ayuda a toda la comunidad. Tenemos un Instagram de Fundación La Choza y también una página web, www.fundación La Choza, y también hay seguramente se van a encontrar cuando googleen La Choza, va a estar Lácteos La Choza, que eso es la línea de producción. Y después están los otros canales que tienen que ver con actividades culturales que conviven con la producción agrícola-ganadera. Entonces, hemos logrado en este lugar una ambición que después de tantos años, una chacra biodinámica, poder completar y la oferta que hace a la comunidad sea en distintos aspectos, no solo el alimenticio, sino abarcar otros aspectos y
y es así que permitimos también dar un espacio a escuelas que vienen grupos de un grado completo con sus maestros a hacer campamentos, a habitar esta casa histórica, se puede dormir en esa casa histórica con tantos años de antigüedad, y durante el día hacer actividades agrícola-ganaderas y los más grandes hasta incluso pueden llegar a ordeñar las vacas o trabajar en la huerta y aprender lo que son los trabajos del campo llevándolos a cabo. Bueno, y entre otras cosas que visitamos en La Choza hay una parte de comercialización, una parte que es una casita vieja también, muy linda, muy antigua, y ahí estaba la responsable de la cooperativa, la que se encarga de vender esa producción o de hacer que esa producción se venda. Todo es yogures, lácteos, recuerden que La Choza se especializa más que nada en eso, y entonces charlamos un ratito para que nos cuente sobre la cooperativa y sobre esos productos con Mariel Talavera. Se las presento. Nosotros somos una cooperativa láctea, La Choza. Hace 15 años aproximadamente que estamos comercializando estos alimentos, yogur, quesos, ricota, manteca, crema, eh, yogures descremados y saborizados. Todos los productos son orgánicos, sin conservantes, 100% leche. eh, Después, todos los ingredientes que utilizamos también son orgánicos. Eso se produce acá en General Rodríguez, somos Ruta 24, kilómetro 46. También tenemos una pequeña huerta en el campo. Tenemos un tambo, tenemos 50 vacas Jersey en ordeñe. Trabajamos con distintas cooperativas también, distintos agricultores o productores orgánicos, agroecológicos, siempre con la misma filosofía que nosotros. Pero acá, en nuestra cooperativa, somos aproximadamente 30 personas trabajando. Algunos vivimos en La Choza y otros vienen al campo diariamente. Bueno, los productos que ofrece la cooperativa de producción están en dos lugares principales. Uno es en Martínez, que es histórico ya de hace muchos años, y otro que es bastante más joven en Caballito, que ofrecen todos los productos que se producen aquí en La Choza y también algunos otros productos de otros productores que completan la oferta. Y, pero además los productos de La Choza se pueden conseguir en tantísimas dietéticas, en tiendas en todo Buenos Aires y zona norte hay una gran oferta. Y este crecimiento sí, es notable y la cantidad de gente que se ha formado en estos últimos años ha sido exponencial. Existen cursos ahora, que empezaron en 2017, cursos regionales en distintas provincias de formación en agricultura biodinámica. Yo he sido uno de los impulsores de ese movimiento. Si bien los cursos de biodinámica en Argentina están desde el año 2000, ahora hay una nueva modalidad que en vez de que las personas viajen a un lugar a estudiar, viajan los docentes y le dan clases a toda la gente del lugar. Entonces cuando se forma un grupo se arma un curso. Y entonces ha sido muy, muy efectivo. Y entonces hice un curso con continuidad mensual y ahí yo tuve experiencia de formar grupos en Puerto Madryn, en Viedma, en San Martín de los Andes, en Neuquén, bueno, acá en Buenos Aires, en Escobar, acá mismo en La Choza funcionó un grupo. Y claro, y todos los años son muchas personas que se suman al movimiento. Uno podría pensar, che, pero la biodinámica es menos conocida. Y sí, hay menos biodinámicos que agroecológicos, muchos más agroecológicos que biodinámicos. Pero muchos de los agroecológicos de a poquito van pasando a biodinámicos. Y uno diría, ¿por qué? La biodinámica empezó antes que el movimiento orgánico o el movimiento agroecológico, que es bastante joven. La biodinámica apareció hace más de 100 años.
pero requiere una cosmovisión particular donde empezar a comprender que el crecimiento de las plantas y el desarrollo de los animales está vinculado a fuerzas que no vemos. Y en un mundo materialista hablar de cosas que uno ve es difícil. Por eso yo, hoy pues nombrabas que yo había dicho varias veces la palabra magia, por ahí no tantas, pero sí realmente cuando uno habla de magia es esto de uno que no comprende qué es lo que pasó y parece algo mágico. Yo nombraba la galera y que de dentro de la galera sale un conejo. Bueno, porque ignoramos que había un doble fondo, entonces parece que es algo mágico. Pero el que conoce cuál es la génesis de eso dice, no, esto no es magia, hay una razón por la cual esto acontece de esta manera. Entonces, eso es lo que se estudia en la biodinámica, conocer los mecanismos intrínsecos que tiene la naturaleza por la cual las plantas crecen y por las cuales todas esas fuerzas de la naturaleza y las fuerzas solares la planta la capta y luego nosotros podemos aprovecharlas en nuestro beneficio. Y cuanto esas plantas más capten esas fuerzas de la vida, esas fuerzas solares que dan la vida, más vitales van a ser las plantas y más vitalidad vamos a ingerir cada vez que las comamos. Entonces, ¿estaremos más saludables? Sí, estaremos más saludables, pero más que eso todavía. Tendremos mayores capacidades, no intelectuales, es más todavía, capacidades espirituales. Y si hablamos de cosas espirituales, que decimos, bueno, el mundo se divide, los chinos en su filosofía decían que había cosas más densas y cosas menos densas. Lo más denso es lo material, que es tangible, que uno lo puede tocar, pesar, medir. Y lo espiritual es más intangible, pero es esto. Estamos hablando ahora. La palabra, el pensamiento, eso es del mundo espiritual, el saber. Y una cosa y para cerrar ya casi con esto, y una cosa que al mundo le hace falta, algo que es espiritual, es el amor. Entonces, en la medida que nuestros alimentos nos permitan desarrollar nuestros aspectos espirituales, desarrollaremos el amor al prójimo y eso va a hacer que el mundo cada día sea un poquito mejor. Y así llegamos al final del programa. ¿Vieron qué linda finca, La Choza, cerquita de Cava? Péguense una vuelta y vayan y colaboren con estos productores biodinámicos, que son tan importantes porque son los que hacen alimentos sanos de verdad. Bueno, y les recuerdo que nos pueden ayudar suscribiéndose, tenemos que llegar a los 500 suscriptores, dando like, haciendo comentarios, compartiendo el programa, todo eso nos ayuda. Y si no, además tienen a Ligüen. Si ustedes quieren encargar algún producto agroecológico biodinámico de cualquier lugar del país y cualquier producto que se esté haciendo, tenemos nosotros yerba de Misiones, queso de Benito Juárez, aceite de girasol, bueno, ahora nos llegaron las olivas de Tununa, como les presenté. Así que vayan a la red de Ligüen, les voy a dejar abajo cómo hacerlo, porque tenemos el catálogo colgado en Instagram y nos pueden pedir cualquiera de estos productos por WhatsApp. Así que espero verlos pronto. Como les digo, siempre ayúdenme a comunicar. Ese es su granito de arena para divulgar la agroecología